Bueno. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí. Okay. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Sí. Cuando nos empezamos a hablar de lo que es la banca y el dinero, hablamos obviamente de todo lo que es bancos en general, Banco Central y todo aquello que resguarda tasa de interés, tasa de cambio, dinero en general. Entonces vamos a ver a qué nos referimos, qué es cada una de estas, de esto que tenemos en el mercado financiero. Empezamos con los medios de pago, ¿no? Los medios de pago son bienes o instrumentos que pueden ser utilizados para adquirir bienes, servicios o cancelar deudas y obligaciones. Se suele usar el dinero, ¿sí? El dinero es un bien que cumple con esta función de medio de pago y por definición es un medio común de intercambio de amplia aceptación. Además del dinero en efectivo, existen otros productos bancarios que fueron ganando aceptación y cumpliendo la función de medio de pago. Algunos de ellos pueden ser las tarjetas de débito, de crédito, los cheques, el dinero en efectivo, etc. El dinero es el medio de pago más común, de amplia aceptación, se usa en la adquisición de bienes y servicios o en la cancelación de deudas. La característica de amplia aceptación, ¿sí? Que es aceptado universalmente, permite que cada individuo realice pagos en dinero, con la seguridad de que lo que entrega o lo que recibe será después aceptado. Adicionalmente a la función de medio de pago existen otras funciones importantes. Por ejemplo, actúa como unidad de cuenta. Esto quiere decir que es el denominador común del cual se expresa el valor del resto de los bienes y servicios. En ocasiones ocurre que el dinero de curso legal de un país no cumpla con esa función. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Es frecuente quizás que los precios, los propietarios lo expresen en dólares americanos, aunque el pago después sea efectuado en la moneda vigente en el país en el momento de la transacción. Funciona también como un depósito de valor. Cuando se realiza la venta de un bien y el vendedor recibe el precio acordado en dinero, este está conservando el valor del bien vendido dentro de su patrimonio, ¿sí? Ahora, en lugar de conservarlo como bien, lo está conservando como dinero. O sea, sin tener que adquirir inmediatamente un bien que no necesita. Entonces, existen otros bienes, aparte del dinero, que también cumplen esta función, por ejemplo, el oro, ¿sí? Es otra de las formas de ahorro. Profe, disculpe, ¿puede ser que nos esté grabando la clase? Sí, se está grabando. Yo tengo el puntito rojo. Corroboro, pero me parece que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, acá me dice detener la grabación, así que está andando bien. Ah, buenísimo, entonces se me tildó a mí, disculpe. Está bien. Bueno, hablábamos de los medios de cambio, ¿no? O sea, el dinero tiene una serie de funciones. Una de ellas son como medio de cambio. El medio de cambio es la función más importante del dinero porque nosotros lo damos a cambio de transacciones. Cuando hacemos transacciones, intercambiamos dinero por bienes
y eso hace que su uso sea eficaz y se cumplen así una serie de características. Primero, que es aceptado comúnmente y genera confianza. Aparte, es fácilmente transportable, es divisible, no es perecedero ni inalterable en el tiempo y es muy difícil de falsificar. También, aparte del medio de cambio, otra de las funciones es la unidad de valor. De la misma manera que la longitud mide los metros, el valor de los bienes y de los servicios se mide en dinero. Y eso es lo que vamos a llamar precios. Esos precios van a representar el valor de cambio del bien o del servicio. Después tenemos el depósito de valor. El dinero permite que por medio de su acumulación se realicen pagos futuros. Y la parte del dinero que no se gasta hoy se guarda para gastarlo en un futuro y a eso se lo denomina ahorro. Dentro de los tipos de dinero tenemos tres. El primero es el dinero de curso legal. El dinero de curso legal está constituido por las monedas y los billetes emitidos por el Banco Central, que es la institución competente para hacer eso. Después tenemos el dinero bancario, que es el dinero creado por los bancos a partir de los depósitos que hacen los ahorristas, que se convierten en nuevos depósitos, es decir, nuevo dinero. Se distingue entre los depósitos, aquel que es a vista, ¿sí? Como puede ser una cuenta corriente o una caja de ahorro, de disposición inmediata y sin remuneración, y los depósitos a plazo, cuya disponibilidad no es inmediata, sino que una vez finalizado el plazo de tiempo comprometido, lo podés volver a tener. Y por este dinero que vos prestaste y que no pudiste disponer en ese momento, se te ofrece una remuneración que es el interés, que es el uso del dinero por un determinado periodo de tiempo. Después tenemos el dinero electrónico. Acá entra también las tarjetas de crédito, ¿sí? Las de débito, que sirven como medio de pago, pero no constituyen dinero en sí mismas, ¿sí? Y acá también que se las clasifique como cuasi dinero. Otra de las palabras o de las nuevas definiciones que tenemos es que al dinero en efectivo o liquidez se lo denomina aquel dinero de curso legal más los depósitos bancarios a vista, las cuentas corrientes y de ahorro cuya disponibilidad es inmediata. O sea, cuando hablamos de liquidez no hablamos solamente de ese dinero que tenemos en mano o que tenemos en caja, sino que se refiere a todo aquel dinero que tenemos disponibilidad inmediata. Puede o no estar en la empresa, quizás esté en el banco y nosotros vamos, lo retiramos y lo disponemos de una manera inmediata, ¿sí? Por eso que dice que las cuentas corrientes y de ahorro con disponibilidad inmediata forman parte de la liquidez de una empresa. Bueno, ahora vamos a ver qué es un patrón monetario. Un patrón monetario es la conversión que hay de una divisa a un instrumento de valor común, como puede ser el oro o la plata. Antiguamente los patrones monetarios definían, o sea, se definían bajo el metal que se encontraba respaldado el valor de una moneda. Y era así como se podía hablar del patrón oro como un estándar para muchas monedas en el mundo. Los patrones además están sujetos a un peso determinado. Y de tal manera no se habla solamente de oro, sino que hablamos de onzas de oro, lingotes de oro, entre otras medidas, ¿no? Y cada una representa un valor determinado en ese metal. Los patrones son el patrón bimetálico, oro y plata, patrón oro puro, oro lingote y oro de cambio.
Y estos son los patrones existentes. Y pasamos ahora a ver lo que es el Banco Central. El Banco Central es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria. Es aquella que se encarga de la emisión del dinero, ¿sí? La emisión de los billetes, y en general diseña y ejecuta las políticas monetarias del país al que pertenece. El objetivo del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Dentro de sus funciones podemos encontrar el hecho de establecer la finalidad en sí del Banco Central, regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. Y las metas, o sea, los fines que tiene es alcanzar una tasa de inflación del 2%. O sea, el Banco Central es aquel encargado de que no se le disparen los precios ni le suba la inflación. Y obviamente también es quien define la base monetaria de un país. Dentro de la oferta de dinero, ¿sí? Que la oferta de dinero es la oferta monetaria con la que una economía cuenta en un periodo determinado, y esto, ya sea que esté en manos del Estado, de las familias o de las empresas, a los que vamos a denominar agentes económicos, la oferta monetaria se genera por medio de la base monetaria, ¿sí? El dinero circulante también forma parte de la base monetaria, o sea, digamos que es la base monetaria o el dinero circulante, porque es casi lo mismo, y lo determina el sistema bancario central del país, junto con el sector privado. Y esta oferta monetaria, ¿sí? La componen dos elementos fundamentales, uno es el efectivo y otro los depósitos. Cuando hablamos de efectivo, es el dinero que está en circulación en manos de las empresas o de las familias para la compra de bienes o servicios. Y después tenemos los depósitos, donde el dinero en efectivo se le van a sumar los depósitos bancarios, transferencias, pagarés y cheques. O sea, la oferta monetaria se la calcula por medio de una fórmula que no la vamos a ver en este curso, pero cabe destacar que la base monetaria es el efectivo que mantienen los integrantes de una población sin estar en el Banco Central, más las reservas bancarias, ¿no? O sea que es el dinero en manos del banco. O sea, la base monetaria es el efectivo circulante, ¿sí? En manos de la población. La oferta monetaria, en este caso, sería igual a la base monetaria multiplicada por un multiplicador monetario, y la oferta monetaria dividida en la base es igual al multiplicador monetario. Estas dos cosas surgen de la fórmula, ¿sí? Que yo se las comento, ¿sí? Para que sepan que existe una oferta monetaria y que surge de una fórmula, pero no lo voy a tomar en el examen, ¿sí? Porque esto ya sería ir demasiado, ya es tema de macroeconomía, no nuestro. Con respecto a la importancia de la oferta monetaria cumple un papel muy importante en la economía, porque permite en cierta medida controlar la inflación. Es por eso que si la moneda o el dinero circulante es excesivo, el valor de la cantidad sencillamente es desperdiciado, o lo que es lo mismo, da pie al fenómeno de inflación, creando problemas para esa economía.
Así que la oferta monetaria bien controlada evita la pobreza y las crisis económicas de una economía. Con respecto a la demanda de dinero es la suma de las necesidades de efectivo en un momento dado. Y esas necesidades en efectivo la tienen los individuos y las empresas. En sí, en lo que se refiere a la demanda, o sea, a la demanda de un bien, cumple a la vez la función de medio de pago y reservorio de valor, el dinero. ¿Sí? Porque nos ayuda a pagar y a mantener el valor de eso que vendimos. O sea, no es que nos descapitalizamos. Nos descapitalizamos, por ejemplo, en un proceso inflacionario nos estaríamos descapitalizando, sí. Yo tengo una agencia, tengo un auto, lo vendo, me dan, no sé, 1 millón de pesos, por decir un número. Y estoy en un periodo de inflación alta. Si yo no voy enseguida a tratar de recuperar aquello que vendí, ¿no? Ya sea en moneda extranjera o comprando otro vehículo para seguir capitalizándome, a medida que pasa el tiempo, ese dinero que me dieron pierde poder adquisitivo. Así que no lo recupero más. Entonces, el dinero, en tanto medio de pago, no es demandado en realidad por sí mismo. O sea, la gente no es que demanda dinero, sino que la gente usa el dinero para la obtención de bienes y servicios. La naturaleza precisa de la demanda monetaria es un punto central muy importante en la economía moderna. Y como tal fue debatido ampliamente en los últimos años en lo que son las diferentes políticas monetarias de los diferentes países. Y con respecto a esto hay dos posiciones, la del keynesianismo y la del monetarismo. La primera, la del keynesianismo, sostiene que 3 motivos dan origen a la demanda monetaria. Primero, que existen necesidades derivadas de las transacciones que realizan los individuos y las empresas. Y quienes necesitan dinero para sus adquisiciones, es dinero para adquirir bienes o servicios. Y también tenemos que los individuos demandan dinero, guiados también por la precaución como una forma de protegerse de las contingencias imprevistas. Si uno tiene el ahorro, porque a ver si pasa algo, tenemos un ahorro por eventuales contingencias. Existe un tercer motivo, y acá ya estamos en el especulativo, que lleva a demandar dinero cuando la rentabilidad de otros activos, por ejemplo bonos o títulos, no resulta suficiente. ¿Ok? O sea, que tenemos dos posiciones, keynesianismo y monetarismo. El keynesianismo sostiene que hay 3 motivos que dan origen a la demanda monetaria. El primero es que existen necesidades derivadas de las transacciones que realizan los individuos. El segundo es que los individuos demandan dinero guiados también por la precaución como otra forma de protegerse de las contingencias. Y existe, ¿sí?, un tercer motivo que es el especulativo, que se demanda dinero cuando la rentabilidad de otros activos, por ejemplo, títulos o bonos, no resulta suficiente. ¿Cuándo se calcula la rentabilidad de los bonos que tienen que tomarse en cuenta? Y acá hablamos no solo de pago de intereses, sino además de la posibilidad de tener pérdidas o ganancias de capital. Si la pérdida esperada de capital es mayor que el ingreso por intereses, el resultado neto será negativo. Y los individuos preferirán, en este caso, retener o demandar dinero, no bonos o títulos. Y esto último, sin embargo, también va a depender de las expectativas existentes.
Tenemos también una teoría para nombrar acá, que es la teoría cuantitativa del dinero. En contraste con la anterior, solo consideraba el primero de los motivos mencionados, ¿no? O sea, la necesidad de obtener dinero con el propósito de realizar transacciones. La demanda del dinero, en este caso, va a resultar una proporción constante del ingreso, el cual, cuando se toma un conjunto de promedios de nivel de precios, va a determinar que el volumen de las transacciones, cuál va a ser el volumen de esas transacciones. El keynesianismo objetó esta conclusión al postular la existencia de una demanda monetaria que tiene sus fuentes en la precaución o la especulación, mientras que Keynes sostuvo que la demanda puede variar grandemente del corto plazo a partir básicamente de cambios en la velocidad de circulación, afectando así directamente al nivel de los precios. En lo que se refiere al monetarismo, tenemos un autor que trata esto, que es Friedman, que llegó a la conclusión de esto de la demanda del dinero, después de hacer un estudio empírico sobre la historia monetaria de los Estados Unidos, a través de la cual respaldó una posición sólida respecto al tema. Y acá había posiciones sobre la inflación, que era causada por la masa monetaria disponible y que las políticas de estabilización keynesianas llevaban inevitablemente a ese fenómeno. En todo caso, se acepta que la demanda de dinero no es solamente una función del ingreso o una tasa de interés vigente, sino que es la tasa de retorno de un amplio espectro de diferentes activos físicos y financieros, y eso va a influir decisivamente en la demanda específica del dinero. Los individuos van a actuar procurando que la tasa de retorno marginal sea igual con respecto a todos los activos físicos y financieros disponibles. O sea, no se pierde. Quizás no se gane, ¿no? No sean en exceso, pero sí van a ser exactamente igual a los activos disponibles. El dinero, por lo tanto, es visto como un sustituto en cualquiera de los otros activos, y la demanda del mismo va a resultar, por lo tanto, una función de las tasas de retorno de ellos, ¿no? Y acá no se trata, por lo tanto, de una comparación exclusiva con el nivel de las tasas de interés vigentes, sino que es una comparación que abarca todos los activos que puedan adquirirse por el público. Acá tienen un dibujito, a ver si los puedo agrandar. El dinero, ¿sí?, puede considerarse como un bien más, que se intercambia por un precio. Y el precio del dinero es el tipo de interés. En cualquier momento del tiempo existe una demanda y una oferta de dinero, por lo que tenemos los elementos fundamentales de cualquier mercado. Y acá tenemos los mercados financieros, ya sean intermedios, regulados por el Banco Central y otras instituciones, los agentes con superávit, ¿sí?, con exceso, porque son las personas que reciben su sueldo y que a su vez pueden permitirse ahorrar poco, pero ahorran, ¿sí? Y tienen superávit. Tener superávit quiere decir que les sobra el dinero. Después tenemos los agentes con déficit, ¿sí?, que son los ingresos y los gastos, y ahí hay una falta de dinero. Y ahí es cuando hay que tratar de regular para que esto no pase. Si esto pasa, las empresas se endeudan
demandan más dinero, y el dinero se lo demandan a las compañías financieras. Y las financieras lo que hacen es aceptar el dinero a cambio de un bien o de una garantía. Si las familias ahorran, lo que hay es oferta de dinero, ¿sí? Porque hay probabilidad de crecimiento. Los intermediarios financieros de los que estamos hablando son los bancos, las oficinas de bolsa de valores y otros, ¿no? Son todos los intermediarios que acercan a las partes para comprar y vender o invertir. Este es el círculo donde tenemos la relación de los privados con los bancos, ¿sí? O las empresas también. Las industrias también están acá porque están continuando. No es que tienen superávit, les sobra el dinero, no están siempre invirtiendo, haciendo cosas nuevas y siempre les falta. Para eso se dan los préstamos de capital de consumo. El mercado del dinero, sí, ahora para hacer un cierre de este cuadro, el mercado del dinero está regulado por el Estado a través del Banco Central. El Banco Central emite en exclusiva el dinero de curso legal y establece el coeficiente de reservas mínimas que hay que mantener, o sea, que tienen que mantener los bancos privados. Esas dos acciones determinan, en una buena medida, la cantidad de dinero en circulación de una economía, es decir, la oferta de dinero. El Banco Central, además, actúa como banco de bancos, o sea que presta dinero a los bancos privados cuando estos lo necesitan. Por ejemplo, el Euribor es un tipo de interés interbancario de la zona euro, es decir, el precio al que se prestan dinero los bancos entre sí. Ese indicador es el que se usa como referencia para la mayor parte de préstamos a nivel variable, ¿sí? Entre ellos las hipotecas. Si yo saco una hipoteca con tasa variable, uno de los componentes de mi tasa de interés va a ser el Euribor. Esto quiere decir que si el Euribor se mueve, mi tasa de interés se va para arriba, por lo tanto mi cuota. Más allá de eso, el Euribor siempre fue un componente del interés. Si yo saco una hipoteca y saco una cuota de 500, lo voy a ir manteniendo a lo largo del tiempo. Varía así, pero varía mínimamente. Yo casi son centavos. Casi no me doy cuenta en la cuota mensual de todos los meses. Ahora, ha pasado, ¿sí? Que esta tasa que no se movía nunca, se movió, y se movió con la crisis subprime de los Estados Unidos, ¿sí? Cuando los Estados Unidos compraban, mejor dicho, los bancos de los Estados Unidos daban hipotecas que no estaban cubiertas, ¿sí? Con posibles insolventes a gente que potencialmente no las podía pagar. Lo que pasó es que no las pudieron pagar efectivamente y bueno, muchísimas propiedades salieron a la venta a precios muy bajos porque el banco tenía que recuperar el dinero. Esta realidad sucedió en los Estados Unidos. En Europa, como los bancos europeos invirtieron en Estados Unidos, también tuvieron un efecto dominó con respecto a eso. Y lo que pasó en Europa fue que las personas que habían pedido su hipoteca, y acá las personas que pedían las hipotecas en Europa no eran como en Estados Unidos, posibles incobrables. Era gente que tenía un ingreso fijo, alto, y que había demostrado suficientemente con toda la documentación que se le podía dar un préstamo porque lo que tenía que devolver era ínfimo comparado con su sueldo.
Entonces las carpetas, ¿sí?, de las hipotecas de esas propiedades de los europeos estaban perfectas. Las de los Estados Unidos estaban flojas de papeles, porque no había, o sea, esas personas que iban a sacar el crédito no tenían un ingreso fijo, tenían un ingreso un día sí, otro día no. ¿Cómo ibas a hacer frente a una hipoteca cuando no tenés dinero, que no tenés un ingreso? Bueno, y esta gente, estos europeos, que tenían su cuota, no sé, 400, al subir la Euribor, ¿sí?, que es esa tasa interbancaria que se usa para sacar el valor de la cuota, esa tasa Euribor se fue a más del doble. Entonces, esa gente vio que de repente su cuota de 400, 450 euros se le fue a 1.200. Para alguien que tiene un sueldo de 1.500, sinceramente es mucho. Entonces, lo que hicieron estas personas, porque no se iban a quedar, no le iban a dar la casa al banco, porque le había aumentado un poco la cuota, las crisis financieras pasan, y bueno, a veces uno gana y a veces pierde, y esto lo que hicieron estas personas fue refinanciar la deuda a una tasa fija, ya no más variable, porque el mercado era muy inestable, y refinanciarla. ¿Cómo la refinanciaron? ¿Sí pagaron los 1.200? No. La diferencia entre su cuota normal y esos 1.200, o sea, todas esas sumas de dinero con los nuevos intereses, la reprogramaron para seguir pagándola durante todos los meses y si le faltaba 7 años para terminar de pagar el préstamo, le tuvieron que agregar años para poder mantener la cuota baja. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con la crisis subprime de los Estados Unidos con respecto a un efecto dominó en Europa, en el cual subió la tasa Euribor, que es la tasa de interés interbancario a la cual se prestan dinero los bancos. Y ese indicador se usa como referencia en la mayoría de los préstamos de interés variable. Les di el ejemplo como para que tengan idea de para qué sirve, para qué es, ¿no? Y qué tiene que ver. Nosotros con la crisis subprime, digo Europa, no digo Argentina, porque la Argentina tenía una política económica bastante para adentro, entonces no tomó créditos de esos, y tampoco era un escenario propicio para que la gente sacara hipotecas para sus casas. Por lo tanto, los argentinos no estaban endeudados con hipotecas porque no era momento, era muy alto el interés, o sea, tampoco se daban, y entonces no lo vieron, no lo sufrieron. ¿Sí? Es como que le pasaron de costado. Pero a quien sí le pasó, lo sufrieron por unos 5 o 6 años duró la crisis. Bueno, vamos a pasar ahora en sí a ver qué es el sistema bancario o financiero. Vamos a empezar a hablar de los bancos, ¿sí? Los bancos son empresas cuyo principal negocio es recibir dinero excedente que tiene la gente, y agarrar ese dinero y usarlo para conceder préstamos con intereses. ¿Sí? O sea, ponen a trabajar el dinero. Las funciones del banco tenemos que son agentes intermediarios, facilitan los pagos, impulsan a las actividades, concentra capitales, brinda seguridad y nada más. ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Agente intermediario, facilita los pagos, impulsa las actividades económicas, concentra capitales y brinda seguridad. Además de esto, ¿sí? El banco es intermediario, es un intermediario financiero y vincula a los agentes económicos superavitarios con los deficitarios, haciendo que los recursos de los primeros se trasladen a los segundos.
Entonces vamos a tener los ahorristas que van al banco, invierten, y una vez que invierten con ese dinero, el banco lo agarra y lo presta, ¿sí? Para poder hacerle generar interés. Después tenemos la intermediación directa. Y la intermediación directa está vinculada al mercado de capitales a largo plazo y es un mecanismo mediante el cual las empresas obtienen dinero mediante la colocación de acciones u otros instrumentos. Acá es para esas empresas que cotizan en bolsa, donde uno puede comprar acciones y en lugar de invertir al plazo fijo, puede comprar acciones de alguna empresa. El banco tiene una serie de operaciones, ¿sí? Operaciones pasivas, donde tenemos las cuentas corrientes, que son entregas y retiros de dinero a través de cheques. Después tenemos el ahorro, los depósitos de dinero de libre plazo, donde el depositante recibe una libreta de ahorros o una tarjeta de débito y percibe interés. Y la custodia a plazo fijo, ¿sí? Ahí ya con eso tenemos custodia de cosas valiosas, el depósito, perdón, el depositario, la persona que va al banco, deja su dinero en el banco por un determinado periodo de tiempo, 3, 6 o 12 meses, en este caso es tipo plazo fijo, y durante ese tiempo que decide dejarle el dinero al banco no puede disponer de ese dinero. Y después tenemos las operaciones activas, donde tenemos los préstamos, que se otorga dinero con garantía. ¿Y qué garantía es? Bueno, títulos, valores, bienes. Después tenemos los cheques. El cheque es una orden de pago del girador al girado y el girador tiene una cuenta corriente en el banco. Tenemos los sobregiros. El sobregiro es un crédito bancario que se origina cuando un cliente, con previa autorización del banco, gira un cheque por un importe superior al que tiene el saldo en cuenta. Entonces puede girar en descubierto, ese es el sobregiro. Y después tenemos la tarjeta de crédito, ¿sí? Como medio de pago que reemplaza el uso del efectivo. Bueno, vamos a ver qué es la política monetaria. Tiene que ver con los bancos centrales, ¿no? Y los bancos centrales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la estabilidad económica y financiera de un país. Se encargan de ejecutar la política monetaria con el fin de lograr una inflación baja y estable. Los bancos centrales van a requerir un marco de política claro para poder alcanzar sus objetivos. La política económica es el proceso por el cual la autoridad monetaria, en este caso podemos decir que es el gobierno, el Banco Central, etcétera, de un país controla la oferta monetaria y la disponibilidad del dinero. A menudo a través de los tipos de interés, como por ejemplo el Euribor, el interbancario, trata de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Una de las principales funciones del Banco Central es ejecutar la política monetaria con el fin de conseguir la estabilidad de los precios. Esto quiere decir una inflación baja y estable y ayudar a gestionar las fluctuaciones económicas. El marco de la política dentro del cual opera un banco central en las últimas décadas fue objeto de muchas modificaciones. Tenemos además, ¿sí?, dentro de la política monetaria, la tasa de interés,
La tasa de interés es el costo del dinero, es el costo por el uso de dinero en un determinado periodo de tiempo. Es decir, yo tengo un capital, tengo dos opciones. Lo pongo en un plazo fijo que genere interés o no sé, consumo algo. Me compro un auto, me compro un departamento. ¿Y qué hago con ese dinero? Entonces, la tasa de interés, una tasa de interés alta, lo que va a hacer es hacerme resignar lo que yo haría con ese dinero, ¿sí? O sea, me dan una tasa de interés alta. ¿Qué hago? ¿Agarro esa plata y compro un auto? No. Quizás la invierto para poder obtener utilidades y recién después lo compro. Por lo menos si las utilidades son buenas, al menos el patentamiento me lo pago, o sea, genero un capital extra. Pero del otro lado también hay que entender cuál es esa tasa de interés que se considera atractiva para que nosotros tomemos esas decisiones. Y la tasa de interés se la considera activa, ¿sí? En el caso de ser el acreedor para el banco. Una tasa activa es aquella que el ahorrista recibe intereses y esos intereses los paga el banco. Por el contrario, la tasa pasiva será, perdón, al revés. La tasa activa es la que yo le pago al banco cuando el banco me presta mi plata para comprar una casa, ¿sí? Él me está prestando a mí, entonces yo le pago a él el interés. Esa es la tasa activa, porque estamos del lado del banco. Esto se ve del lado del banco. Si por el contrario yo le doy dinero al banco, o sea, le estoy prestando dinero en un plazo fijo, el banco a mí me paga intereses. Y esa se llama pasiva, ¿sí? Porque el banco está pagando intereses por un préstamo, ¿sí? Está del lado del deudor. Por eso que se ve desde el punto de vista del banco. Entonces, cuando el banco te presta dinero, esa tasa, ese interés que vos le pagás junto a la cuota, es una tasa activa. Y la otra, la que vos le das dinero al banco en el plazo fijo y el banco después lo usa y te paga intereses para usar ese dinero, es la tasa pasiva. Obviamente que cuando nosotros, volviendo al punto de que si uno quiere comprarse un bien hoy, ¿sí? Pero no contamos con todo el dinero en este momento, lo que podemos hacer es pedir un crédito. Entonces, la entidad que me preste el dinero me lo va a dar a un cambio de un interés que le sea suficientemente atractivo para no disponer del dinero hoy. O sea, el banco me va a prestar dinero, pero me lo va a prestar una tasa que el banco considera atractiva para dejar de usar ese dinero él y prestármelo a mí. Y ese valor va a depender de varias condiciones, ¿no? En primer lugar, el banco se tiene que asegurar de cobrar un valor superior a lo que significa financiarse. O sea, esa tasa que me cobra a mí tiene que ser más alta de la que le hubieran pagado a él si se lo hubiera prestado a otro. La tasa puede ser fijo o variable. La decisión de adoptar una tasa fija o una tasa variable va a depender de lo que uno considere que va a suceder con la inflación de acá en adelante. Por ejemplo, si una tasa es fija y de 20% anual, pero la inflación será del 50%, será una buena oportunidad, ¿no? para poder usar ese dinero. Porque mi sueldo va a tener que ajustarse de forma similar a la inflación. Históricamente es así como tendría que suceder. Pero por el contrario, si la tasa se encuentra por encima, voy a estar perdiendo dinero respecto del que tomé prestado. ¿Sí? Entonces la tasa
variable se va a ajustar por inflación y si considero que irá disminuyendo. Si no, por el contrario, si se acelera y se supera mi salario, eso sí me va a perjudicar mi poder de repago de esa deuda. Sí, lo que pasaba, yo les dije con las hipotecas de estos trabajadores europeos, que aumentó demasiado la tasa, se les triplicó la cuota y ya no pudieron afrontarla, tuvieron que refinanciar. A la hora de tomar dinero prestado, es importante también comprender qué se nos está cobrando. Lo primero que salta a la vista es la TNA, que es la tasa nominal anual. Y la tasa nominal anual va a depender de cuánto nos cobran, no solo a modo de interés, es decir, el costo real del dinero. Después también tenemos la tasa efectiva anual, que va a ser un poco más elevada porque considera la capitalización de los intereses. Y por último, la que más importa será la CFTEA, que es el costo financiero total efectivo anual, donde ahí vamos a encontrar el verdadero costo de tomar ese dinero. ¿Sí? Y acá se van a sumar la tasa efectiva, el IVA le vamos a poner, encima que todavía no lo habíamos nombrado, el impuesto a los sellos, los gastos de evaluación sobre el crédito y un seguro ante el riesgo. En economías de inflación muy alta como la nuestra, la liquidez cobra una relevancia enorme, dado que a medida que pasa el tiempo se mantiene estático, ¿sí? Y el dinero pierde poder adquisitivo constantemente. Por eso, cuando vemos un precio de lista de 100 y nos dicen que por pagarlo en cuotas no habrá interés alguno, pero a la vez nos ofrecen un descuento si lo vamos a pagar al contado, entonces eso quiere decir que sí hay un interés implícito que se refleja en la diferencia entre el precio en cuotas y el precio inmediato. Entonces, para dar alguna recomendación sobre esto, si la inflación es elevada, las tasas tienden a hacerlo también, ¿no? O sea, si la inflación es alta, las tasas a las cuales se financian la tarjeta o lo que sea, también van a ser altas. Por eso, lo ideal es cubrirse en diferentes maneras. Como ahorristas, la opción es usar elevadas tasas de interés a nuestro favor para invertir en instrumentos que nos devuelvan un interés que permita mantener nuestro poder adquisitivo constante. En esto sería plazo fijo, bonos, letras, pero ahora si el plazo fijo es con una tasa baja, ya no es más conveniente, ¿sí? Porque lo va a superar la inflación. Bonos, letras, además de cobrar nuestros trabajos lo más rápido posible, ¿no? Para poder accionar antes de que se desvalorice. Una vez uno decía, bueno, sí, me pagás las empresas, ¿no? Que venden y venden con fecha factura 60 días o 90 días. Hoy por hoy no existe, porque en 60 días se desvalorizó un montón esa mercadería. Ya con ese dinero que vos le vas a pagar dentro de 60 días, no va a comprar lo mismo que te vendió hoy, compra muchísimo menos. Entonces eso no es posible. En nuestro rol de consumidores, el camino es buscar cuotas sin interés o pagar al contado, ¿no? Dependiendo un poco de la situación financiera, o comprar productos no perecederos y nunca, pero nunca pagar el pago mínimo de la tarjeta, ¿sí? Porque los intereses que corren por no abonarlo arrasan con la cuenta, ¿sí? Te matan. Eso es lo que tiene, lo que hay que tener en cuenta en el momento de gastar con tarjeta. Bueno, pasamos ahora al
tipo de cambio. El tipo de cambio es una de las variables macroeconómicas y mide la relación entre dos monedas. ¿Sí? Y esa relación puede ser fija o variable. Y el tipo de cambio, al igual que el tipo de interés, son las únicas variables que un país o un conjunto de estados puede decidir. Por ejemplo, dentro de la unión monetaria, de los tipos de interés, los tipos de cambio los decide el Banco Central Europeo. Y estas políticas se utilizan para regular cierto nivel de Producto Bruto Interno, y un nivel de inflación o un cierto nivel de tipo de cambio o una tasa de desempleo. El tipo de cambio también va a desempeñar un papel fundamental en la decisión de devaluar o revaluar la moneda de un país. Por eso que vamos a ver el funcionamiento de los diferentes tipos de cambio y las consecuencias que tienen sus subidas y bajadas para la economía de un país. ¿Sí? Por ejemplo, veamos el caso del euro. El euro empezó, o sea, todos los países dejaron sus monedas locales para pasarse a euro el 1 de enero del 2002. Desde entonces, el euro hizo altibajos. No muchos, ¿sí? Muy poquitos y fáciles de recordar. Empezó con el dólar, obviamente un dólar, 80 centavos de euro. Por lo tanto, el dólar era más fuerte que el euro. A medida que fueron pasando los años, ¿sí? Hacia el 2004, más o menos, el euro fue tomando fuerza. 2 años después tomó fuerza, hasta que llegó 1-1. Y después siguió subiendo. Entre el 2004 y el 2009-2010 aproximadamente, solo subió. Se fue para arriba, ¿sí? Y muy lentamente, pero poco a poco. En el 2010 subió a causa de la devaluación del dólar, a causa de la crisis subprime, la de las hipotecas impagas, ¿sí? La que les había dicho antes. Llegó hasta 1,50, 1,55. O sea, un dólar, 1,55 €. O sea, el dólar se había devaluado y el euro tomó valor hasta un 50% más. Luego, obviamente todo pasa, la crisis subprime también pasó, el dólar volvió a tomar fuerza, la economía se volvió a reactivar y llegaron otra vez no diría, no es 1-1, pero 1,04, 1,06, 1,08. Ahora actualmente están en 1,16. ¿Sí? Esas fueron las poquísimas variaciones que tuvieron. Eran tan mínimas, bueno, en 1,50 más o menos sí, la gente un poco le prestaba atención, pero después son países, claro, que al no tener inflación, ellos ahorran en su propia moneda, tienen una moneda más o menos fuerte y no necesitan estar mirando las monedas de otros países. Ahora, ¿cómo funciona una tasa de cambio, el tipo de cambio? Es el valor de una moneda en otra moneda diferente. Es decir, es a cuánto equivale el precio de una moneda respecto a otra. Aunque pueda parecer un poco complicado, es bastante fácil, ¿sí? Por ejemplo, si el tipo de cambio nos dice que a cuántos dólares equivale un euro, ¿sí? El tipo de cambio entre euro y el dólar es de 1,20, entonces va a significar que un euro va a ser igual a $1.20. ¿Sí? Acá hablamos de un euro fuerte. O como ahora, 1,16. Para comprar un euro necesitas $1.16. De esta manera podemos saber cuál es el precio de la moneda en relación a otras y saber cuánto valen los productos en otros sistemas monetarios. ¿Sí? Nosotros sabemos que si queremos contratar, no sé, Amazon Prime y te dicen que cuesta $10, entonces vos ya vas a saber que vas a multiplicar 10 por 200, que es el valor de $1. ¿Sí? Entonces ahí vas a ver que te va a salir
2.000 pesos contratar Amazon Prime. ¿Sí? Ese es el ejemplo visto con nuestra moneda. De esa manera, sabemos cuánto nos va a doler en el bolsillo, eso que nosotros estamos pagando en dólares. Y no solamente, o sea, abro paréntesis, esto en nuestro país significa no solamente pagar eso en dólares en la tarjeta, porque lo tenemos que hacer de esa manera, sino que aparte te venga el impuesto país y una serie de impuestos más que te vienen por el hecho de pagar con la tarjeta en moneda extranjera. La tasa de cambio es fundamental para establecer relaciones comerciales internacionales entre países con diferentes sistemas monetarios, ¿no? Porque así todo es equiparado, todos se venden, todos te trabajan en euro, excepto en dólares, excepto en la Comunidad Europea, donde ahí sí, el dólar no saben ni lo que es y solo venden con euro. ¿Sí? Yo si tengo que comprar un producto en China, le voy a girar dólares. Pero si compro un producto en Alemania, le voy a girar euros. ¿Sí? Porque es una moneda fuerte y porque no tienen necesidad de estar trabajando con otra moneda, con lo que significa el tipo de cambio, ¿no? Perdiendo en el cambio, entre la diferencia de cambio y la comisión del banco. Es fundamental también conocer el tipo de cambio cuando viajamos, ¿sí? A otros países, siempre para poder entender cuál es el valor de lo que estamos pagando, ¿no? Que generalmente uno lo hace cuando se va y tu moneda es fuerte y el lugar donde vas es más o menos o igual que tu país o un poco más económica. Pero si te vas en una situación como la nuestra ahora y te vas a Estados Unidos, directamente ni hagas el cambio porque te matás. Te agarra un ataque. Sí, ese es el consejo de quien viaja. Bueno, y cerramos con los sistemas de tipo de cambio. Según la variación de las tasas de cambio de una moneda, podemos encontrar diferentes sistemas de tipo de cambio. Tenemos el tipo de cambio fijo. En este sistema, el gobierno de un país fija el tipo de cambio de una forma rígida respecto a otra moneda. Entonces, el Banco Central de cada país compra o vende moneda extranjera para conseguir el tipo de cambio deseado. ¿Sí? Se realiza para intentar corregir algunas economías inestables, pero esto provoca mucha desconfianza en los inversores. Y el tipo de cambio flexible es el de los sistemas cambiarios, las tasas de cambio, y ahí varían en función de la oferta y la demanda del mercado de divisas, por lo que van a fluctuar en función con la demanda que exista sobre una divisa concreta. ¿Sí? ¿Cuántos dólares se piden? Entonces, hay un libre juego de oferta y demanda, ¿no? O sea, nuestro país trata de mantener el dólar, no sé cuánto estará, el oficial, 120, ¿no? La última vez que lo vi era 120, imagino que habrá aumentado. Lo trata de mantener en 120. ¿Cómo hace? Bueno, por medio del Banco Central, compra y vende moneda para poder mantenerlo ahí. Pero como es ficticio, ¿sí? y en realidad el mercado de oferta y demanda pide otra cosa, tenemos el dólar blue. ¿Sí? Que ese se va moviendo según la demanda y también sobre la confianza del país. ¿Sí? Hay varios factores que lo modifican. En la actualidad, casi todas las economías cuentan con tipos de cambio flexibles. Se habla de apreciación y depreciación cuando el precio de la moneda sube o baja respectivamente. Y en este caso sería el Banco Central el encargado de controlar los tipos de cambio para el correcto funcionamiento de la moneda. También tenemos que tener en cuenta que los tipos de cambio varían a diario, ¿sí? Quizás, aunque estemos en una economía sólida, ¿sí? Que vivamos en Finlandia, varían mínimamente a centavo, pero todos los días varían. Sin embargo, no se informa mucho, ¿no? Esto en Europa
si bien sí lo dicen en el noticiero, pero nadie lo escucha, es como que informar el índice Nikkei de la bolsa de Tokio, ¿no? No es que tenga mucho, a menos que tengas un patrimonio enorme, a nadie le interesa. Sin embargo, cuando se habla de esta variación de tipo de cambio, no se informa mucho a la población, a no ser que se produzcan cambios importantes, ¿no? De forma continua. Es normal que se produzcan variaciones en los tipos de cambio, ¿sí? Las cuales son bastante normales y ayudan al control de los ciclos económicos. Pero la más destacada suele ser consecuencia de que algunos cambios en la economía en una zona concreta, ¿no? A veces tiene que ver con la economía de un país y con esto, o sea, capaz que acá tenemos una crisis y los países vecinos, ¿sí? Chile, Uruguay o Brasil, pueden beneficiarse de esa crisis del país vecino o no, ¿sí? Esto no está dicho de que se beneficien o que no se beneficien, ¿sí? Todo depende de las inversiones que tiene ese país en Argentina y de las relaciones comerciales que hay entre uno y otro. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, ninguna, profe. Lo que sí, cuando vimos hoy, ¿no? Keynesianismo y monetarismo, está en el apunte de inflación de la Sí, clase número 7, sí. sí. Acá, ¿en qué